Bienvenidos y bienvenidas a Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores donde exploraremos sentencias claves, enfrentaremos dilemas éticos y descubriremos cómo los principios de justicia influyen en la vida cotidiana. Prepárense para un viaje de reflexión y aprendizaje. Esto es Sentencias Justas. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Soy Iván Aarón Severino Hernández, juzgador federal, y el día de hoy tenemos a una juzgadora que ha tenido asuntos realmente importantes para la nación, la jueza Celina Quintero Rico. Bienvenida, jueza. Gracias, maestro Iván. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y fíjense, el perfil de la jueza es bastante interesante. Ella es jueza en materia administrativa. Vamos a explicar un momento más toda su trayectoria. Desde luego, aquí también lo importante es acercarnos a las personas. El programa está hecho para acercarnos a las personas para que nos conozcan como juzgadores, juzgadoras federales. Las resoluciones que emitimos, lo que puede hacer un gobernado para acudir a un juez. Por eso esta difusión de este tipo de asuntos, Celina, a través de este programa donde participan, por un lado, la JUFET, que es la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, y por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con su titular, la maestra Mirna García Morón, que agradecemos a ella y a todo su equipo para lograr este programa. Y efectivamente queremos acercarnos a las personas para difundir tanto la labor judicial como la no jurisdiccional en protección de derechos humanos. Como lo decía la jueza, es una gran juzgadora. A pesar de que es muy joven, tiene una gran trayectoria, asuntos de gran envergadura. Más adelante veremos un poco su trayectoria profesional, pero sobre todo ha tenido asuntos, por ejemplo, el de los víveres de Acapulco, cuando no podían acceder por alguna cuestión de orden de la autoridad que estaba en ese momento vigilando el lugar, entre otros panoramas más. Y bueno, ella es, como todos los juzgadores federales, una persona que todos los juzgadores tenemos una gran trayectoria profesional en el sentido de que estudiamos mucho. De verdad nos dedicamos a estudiar todas las horas del día, bueno, más bien todos los días de nuestra vida y varias horas del día, incluso sábados y domingos, estamos estudiando todo el tiempo. La jueza pues es licenciada en Derecho, desde luego, tiene maestría, especialidades, se inclina más al ámbito fiscal y administrativo. Pero para no dar o no ahondar tanto en su perfil académico y profesional, vamos a ver su semblanza. Corre video. Celina Angélica Quintero Rico se formó como licenciada en Derecho en la Universidad del Tepeyac. También cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y múltiples especializaciones en Derecho Administrativo, Procesal, Fiscal y Tributario. Su carrera profesional incluye roles destacados como pasante de Derecho en Abogados Consultores de Empresas y profesional en el Tribunal Fiscal de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha ocupado cargos clave en el Poder Judicial de la Federación, siendo actualmente jueza de distrito en el 17º Juzgado de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Ha participado en eventos relevantes como el Seminario de Asuntos de Competencia para Magistrados y Jueces Mexicanos y en 2023 en el conversatorio Avances y Retos en el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Pues como se dan cuenta, este perfil realmente va dirigido a la materia administrativa y tributaria, fiscal, y la jueza nos explicará un poquito más de esta cuestión. El día de hoy el asunto es bastante interesante que nos traes, jueza, muy interesante porque es una persona que es trans. Entonces, la persona quiere ser vacunada contra el VPH, el virus del papiloma humano, y la autoridad le niega esta cuestión porque no se sitúa en el panorama entre ser, estrictamente hablando, entre hombre y mujer, y la norma está diseñada para hacer esta dicotomía única, pero no establecer, si bien establece un panorama intermedio, lo establece solamente cuando tienen VIH. Entonces, este aspecto es muy interesante porque, desde luego, los jueces, las juzgadoras, los juzgadores, tratamos de resolver siempre, desde luego, en protección de derechos humanos y sin ningún tipo de estereotipo,
ningún tipo de prejuzgamiento sobre la propia calidad de la persona. Por el contrario, tratamos siempre de proteger los derechos humanos y frente a algún acto que puede ser incluso arbitrario o discriminador. Por eso es que los juzgadores tenemos esta obligación y este apasionamiento de proteger los derechos humanos. Pero bueno, veamos el asunto para que la jueza, al término de esta proyección, nos explique las consideraciones de su resolución. Corre video. Hoy exploramos un caso significativo que afecta a la comunidad transgénero en la Ciudad de México, protagonizado por Mariana, una valiente mujer trans que luchó por sus derechos de salud. Mariana buscaba recibir la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano en la clínica especializada Condesa, una vacuna crucial para prevenir ciertos tipos de cáncer. Aunque la política de vacunación abarca a personas trans con VIH, Mariana, que no tiene VIH, se encontró con un rechazo debido a las restricciones existentes. Según la política del Programa de Vacunación Universal, la administración de esta vacuna está limitada a mujeres adolescentes de 10 a 13 años y mujeres cisgénero, así como a personas trans de entre los 11 a 49 años, pero exclusivamente aquellas diagnosticadas con VIH. Debido a que Mariana no tiene VIH, su solicitud fue rechazada en la clínica. Ante la negativa, Mariana no se quedó al margen. Promovió un juicio de amparo llevando su caso ante la jueza Celina Angélica Quintero Rico, del Juzgado 17º de Distrito en materia administrativa. Tras un meticuloso análisis, la jueza Quintero Rico otorgó el amparo a Mariana, basándose en los siguientes puntos fundamentales. Discriminación por razón de género. La Ley General de Salud en México establece que todos los residentes del país tienen derecho a recibir vacunas gratuitamente. Negar a Mariana la vacuna constituyó una discriminación injustificada. Vulnerabilidad. Mariana pertenece a la comunidad transgénero, un grupo históricamente vulnerado y discriminado, lo cual demanda una protección especial bajo la ley. Igualdad en el acceso a la salud. Limitar la vacuna solo a personas trans con VIH es discriminatorio, ya que el propósito de la vacuna es prevenir enfermedades graves en toda la comunidad, independientemente del estado de VIH. Además, aunque Mariana había recibido una primera dosis por la promoción del amparo, no había garantías de que se le aplicara la segunda dosis necesaria para la inmunización completa. Como resultado del amparo, se ordenó que se completara el esquema de vacunación de Mariana de manera gratuita. Finalmente, dado que se trata de una resolución que fue muy trascendental para las personas transgénero, la jueza Celina Angélica Quintero Rico nos explicará en este programa las consideraciones de su determinación. Un tema bastante interesante, pero sobre todo de inclusión y de no discriminación, porque en ocasiones la autoridad discrimina a las personas por su condición. Pero bueno, jueza Celina, nos gustaría que nos explicaras las consideraciones de este asunto, qué fue lo que te llevó a resolver así, porque vi tu sentencia está, pero muy bonita, muy fundamentada, está realmente con una historia, con una cuestión histórica, con una envergadura de investigación médica, bibliografía, una resolución completísima, parece realmente un tratado. Entonces, si nos pudieras explicar, jueza, al auditorio, de quien agradecemos que esté conectado de manera quincenal en redes, para que ellos sepan cómo fue que llegaste a esta determinación. Gracias, Iván. Pues mira, aquí me parece importante iniciar destacando el asunto. La persona quejosa que llega al juicio de amparo es una persona que se ostenta como una mujer trans. Bien. Incluso es destacado en este asunto dos aspectos en el ámbito procesal. Ella está asesorada por la Defensoría, ¿sí? Aspecto muy importante en nuestra participación como juzgadores, y este auxilio de la Defensoría a las personas que acuden a nuestros tribunales o juzgados. Ella destaca inicialmente que prefiere, dada su condición y su identidad y expresión de género, que se le llame por el nombre que ella, con el que se siente cómoda, al margen del tema de si está o no bajo un tema registral su nombre, pero aclara eso desde un inicio. Nosotros ya desde que vemos este tipo de referencias por parte de las
partes quejosas, pues nos llama la atención porque quizá nos estamos enfrentando a un caso donde puede haber un tema de discriminación por género. Bueno, destacando esto, también es relevante que en la demanda ella narra que acude primero a un centro de salud de las autoridades de salud de la Ciudad de México y solicita que se le aplique la vacunación contra el virus de papiloma humano. Esa primera autoridad le señala que no puede aplicarle la vacuna, dado que no tiene en ese momento la vacuna, pero que la refiere a un segundo centro de salud de la Ciudad de México, en donde le destaca que está incluso una campaña de vacunación para este virus. Ella narra, como un segundo momento, que acude ante esta segunda autoridad de la Ciudad de México y resulta que en efecto se está aplicando la vacunación contra este virus, pero resulta que está indicada para ciertas personas, en concreto para ciertas edades de adolescentes y para mujeres, y la campaña destacaba que era para mujeres cis o trans que vivieran con VIH. Resulta que derivado de eso, incluso ella aporta en el primer momento fotografías de la publicidad y campañas que se estaban fijando en el centro de salud. Bueno, derivado de lo que manifestó la quejosa, admitimos a trámite el juicio de amparo, incluso ordenamos la apertura del incidente de suspensión y determinamos otorgar la suspensión para que iniciara un proceso de vacunación. El juicio se tramitó realmente de forma muy rápida. Entre las autoridades responsables que fueron señaladas por la quejosa, no todas rinden su informe justificado. Eso en el aspecto procesal y después en la sentencia sí tiene una repercusión. Les explico, porque una de las autoridades rinde el informe y niega los actos. Dentro de sus manifestaciones, a pesar de que formula una negativa, realmente se encuentran aseveraciones que reconocen de alguna forma que está siendo aplicado un programa de vacunación, pero que no es para todas las personas que acuden a los centros de salud. El resto de las autoridades no rinden su informe justificado. Eso nos lleva a que al momento de dictar la sentencia, una vez precisado el acto reclamado, que era la negativa de proporcionarle la vacunación a esta mujer trans, resulta que consideramos que en efecto había evidencia de que la autoridad se estaba negando a aplicarle la vacunación, no solo por las manifestaciones que virtió en los informes, sino también por las evidencias que aportó la propia quejosa y algunas referencias de la autoridad en el sentido de que si bien se ha analizado la vacunación a ambos sexos, lo cierto es que hay programas en los que están dirigidos a ciertos sectores, dejando de lado algunas partes, en especial las personas trans. Bueno, ya cuando estudiamos en el asunto, hicimos un análisis empezando por el tema de la Constitución, que es el pilar de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos y personas que habitan en el país. Y entonces destacamos que todas las personas, por el simple hecho de radicar en este país, están protegidos y deben ser respetados los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Incluso se destacó que el artículo 1 constitucional prohíbe cualquier forma de discriminación. He de comentarles a nuestro auditorio que el artículo 1 constitucional en uno de sus párrafos establece o enuncia una serie de aspectos que deben ser tomados en cuenta como relevantes para los juzgadores y para las autoridades, que resultan ser estigmatizadores y se les ha llamado como puntos relevantes porque son los que se ha visto en los que se llega a cometer discriminación, y ahí encontramos temas relacionados con el género, con la etnia, con la identidad sexual, y entonces en este aspecto era relevante también el género, las inclinaciones sexuales, el tema de la condición de salud, y de ahí saltamos al punto del artículo 4 constitucional, que establece en su párrafo 4 el derecho humano a la salud. Derecho humano a la salud que se ha entendido no solo por las interpretaciones que la Corte le ha dado, sino también por las interpretaciones que organismos internacionales le han dado a este derecho, como es la ONU, en el sentido que el derecho a la salud no solo es la ausencia de aflicción alguna, sino que llevar al máximo nivel nuestra estabilidad psíquica y física, corrijo. En este ámbito después saltamos
al tema de los tratados internacionales donde abundan en esta protección del derecho a la salud, de la igualdad, de no incurrir en discriminaciones. Incluso también se hizo un estudio de la reglamentación y normatividad a nivel local, porque también la autoridad local, obviamente, que ha regulado esta protección a este derecho y tanto en el ámbito local, federal como internacional, debemos tener en presente que el derecho a la salud es un derecho que si se ve mermado, impide disfrutar de otros derechos, porque si nosotros padecemos algún tema de salud, pues tampoco podemos acudir a la escuela, tampoco podemos acudir a nuestro centro de trabajo. Es decir, es un derecho que de forma transversal atraviesa al resto de los derechos. De ahí la importancia del mismo, de su protección, no solo de protegerlo en los momentos en los que una persona está padeciendo de alguna enfermedad, sino también el ser un derecho que prevenga el no padecer ciertas enfermedades. Y en este ámbito de la prevención es donde el asunto cobra relevancia, porque la quejosa señalaba y manifestaba abiertamente que derivado de su actividad sexual, ella lo que buscaba era una prevención a alguna enfermedad. Claro. Y de ahí que no tenía por qué esperar a que tú padeciera de alguna enfermedad, sino que buscaba el auxilio del Estado en este ámbito local para que le fuera aplicada la vacuna. En el resto del proyecto incluso se analiza un estudio que se hace en Latinoamérica, en el sentido de que este tipo de vacuna sí está indicada para tanto el sexo masculino como femenino. Es decir, que en el tema de sexo no hay una restricción, sino que lo que estaba pasando entonces con esta campaña de vacunación era que solamente estaba dirigida para, así lo decía en la campaña, mujeres cis o trans que vivieran con VIH. En este punto importa destacar que la cisnormatividad o las personas cis son aquellas que viven acorde, que se sienten identificadas acorde a las normas socialmente construidas relacionadas con el sexo con el que se nos asignó al nacer. Y las personas trans son aquellas que no se sienten identificadas o no tienen esa expresión que es congruente con lo que la sociedad espera derivado del sexo asignado al nacer. Claro. Entonces, este tema de las personas trans, pues resulta que quedan privadas de ciertos derechos por no acogerse a lo normal, a lo que la sociedad desde años atrás ha estimado como lo que debe ser correcto. De ahí que en el proyecto finalmente, en la sentencia que emitimos, finalmente se estima que en efecto esta campaña de vacunación lo que hace es generar un acto de discriminación por razón de género que repercute en el tema del derecho a la salud en relación con esta persona trans quejosa, dado que solamente va a ser aplicada la vacunación para los casos en los que personas como ella tengan o padezcan o vivan con VIH, caso que no es el que ella en el que ella está viviendo ni en el que se coloca. De ahí que se concluyó que debía aplicarse la vacunación a la parte quejosa y dejar de lado este aspecto discriminatorio por parte de las autoridades sanitarias de la Ciudad de México. Celina, dijiste que habías dado la suspensión, otorgado la suspensión. El auditorio ya está familiarizado, o al menos voy a contextualizar. La suspensión es cuando un juzgador, de manera incidental, esto es por separado, decide suspender el acto, incluso si es negativo o omisivo, en algunos casos, para que mientras analiza la pretensión principal del quejoso pueda entonces eventualmente suspenderse o llevarse a cabo incluso con efectos restitutorios la suspensión. Uh-huh. En este caso, ¿cómo fue que se dio la suspensión? Una vez que se admite a trámite el juicio, ordenamos la apertura. Ella solicitó la suspensión, ordenamos la apertura del incidente y en muchos casos se pensaba que no se podían otorgar suspensiones ante actos omisivos, claro. ¿Sí? Pero bueno, ya ha avanzado la perspectiva de esa posibilidad y actualmente sí se pueden conceder suspensiones con efectos restitutorios provisionales. Entonces, bajo esa postura y dado que estaba de por medio la salud de la quejosa, le
ordenamos a la autoridad que iniciara los trámites para el proceso de vacunación. No solo era una vacuna, eran 2 dosis las que se tenían que aplicar. Entonces, en el incidente de suspensión, que como bien lo mencionas, es como un cuaderno o como un juicio en pequeño, como un brazo del juicio de amparo, claro, que su objetivo es paralizar el acto o por otra parte, obligar a la autoridad a que actúe en cierto sentido para tutelar el derecho que se estima vulnerado. En este caso, así ocurrió, incluso en el incidente de suspensión, se logró la primera dosis, la aplicación de la primera dosis a esta mujer trans. Y ya después, una vez que se falló en el juicio, en la etapa de cumplimiento, las autoridades no recurrieron la resolución, las autoridades de salud no la recurrieron, y ya en la etapa de cumplimiento se verificó que se había aplicado la segunda dosis, con lo cual logramos pues el cumplimiento de la sentencia de garantías. Que eso es importante, el no recurrir quiere decir que de alguna manera la autoridad reconoce que tuvo pues una imprecisión en este aspecto. Fíjate que me llamó mucho en tu proyecto la atención, porque la campaña de inmunización, que es el término legal, que es la vacunación general, es un aspecto que desde 1973 está vigente en el panorama mexicano, ¿no? Entonces, este aspecto lo destaca muy bien el proyecto, de que no solamente tiene una prevención individual, no solamente es un aspecto donde la persona en lo particular se va a ver beneficiada, sino que también va a haber puntos importantes donde también la colectividad se va a ver beneficiada, evidentemente, porque si una persona está sana, y hablamos en este caso en particular del VPH, que es un virus que se transmite por por contacto sexual. Entonces, evidentemente, una persona que tenga una sanidad individual va a proteger a la colectividad. ¿Nos podría solamente contextualizar bajo el aspecto de la resolución cómo es que se pretende proteger individualmente y colectivamente la salud de las personas? Claro, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en el tema de vacunación están estos 2 ámbitos, ¿no? El individual y el colectivo, como bien lo refieres. ¿Por qué? Porque hablamos del caso que se presentó y llegó al juzgado, del cual soy titular, y resulta que, bueno, aunque la mujer trans solicitaba una protección en lo individual, ¿no? Porque ella dice, mantengo una vida sexual activa y me quiero proteger, lo cierto es que tiene repercusiones su vacunación, repercusiones obviamente hacia terceros, ¿no? El virus de papiloma humano pues resulta ser que es un virus que no siempre es detectable, ¿no? Pueden ser portadores, pero no se sabe que se tiene. Entonces, a veces la vacunación no solo trasciende al ámbito individual, sino que en la colectividad, obviamente, mantener estas campañas de vacunación y procurar este ámbito de prevención, pues, finalmente repercute en que no habrá ciertos contagios, ¿no? En que no habrá una propagación de ciertas enfermedades, ¿no? A lo mejor, quizá en el aspecto de esta vacuna en particular, y dado que está inmerso en un ámbito como muy en lo individual de la persona, porque incide en su vida personal, ¿no? En su vida sexual, quizá a veces son temas que no son tan comentados, tan abordados, ¿no? Pero sí tienen una trascendencia, ¿no? Porque cuando no se platican, cuando no se habla de forma abierta por parte de las autoridades y las instituciones de salud que debe de haber cierta prevención, pues sí puede haber una propagación de ciertos virus, ¿no? Creo que incluso la mayoría de la población o todo el país o todo el mundo lo vivimos cuando el tema del COVID, ¿no? Claro. No era el tema de la vacunación en lo individual, sino era el tema de prevenir el propagar el virus en el trabajo, en las familias, en los deportivos. Entonces, de ahí es donde entra el ámbito colectivo y trascendente del derecho a la salud. Y en el proyecto se destacan cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, en el VPH, el virus papiloma humano, hay cerca de 200 genotipos que tienen la enfermedad, y algunos en particular conllevan a fines fatales. Por ejemplo, el genotipo 16 y 18 lleva a cuestiones cancerígenas. Por ejemplo, el 6 y el 11 lleva a verrugas, a cuestiones como más venéreas. Bueno, el punto en particular aquí es que, y según se destaca también en el proyecto, más de la mitad de las personas con actividad sexual, de alguna manera, alguna vez en su vida,
han tenido alguna cuestión relativa a VPH y a veces son asintomáticos, ni siquiera se dan cuenta, pero son un foco, sobre todo el hombre, un foco de contagio hacia la mujer, que es la que se ve más afectada. ¿Por qué tocó estos temas importantes, Celina? Y empezaste con un tema bastante interesante para el auditorio que nos sigue, que son abogados y no abogados. Voy a abstraerme un poco de mi vida. Soy una persona, un ciudadano que no conozco nada de derecho. Entonces yo, como se destaca en el proyecto, este tipo de inmunización o de vacunación se da, por ejemplo, en las niñas de quinto año de primaria, antes de que inicien la actividad sexual, para prevenir. Pero vamos a suponer que soy un adulto que ya tengo esta cuestión y que yo quiero que la autoridad me voltee a ver para que me pueda vacunar en términos generales, ¿no? Entonces digo, pero ya fui y me lo niegan que porque no tengo VIH, no tengo SIDA y soy, por ejemplo, abstrayéndome de mi género, soy una mujer o una mujer trans, pues que quiero tener este tipo de vacunación. Entonces digo, ¿cómo le hago yo si no tengo para pagar un abogado, no tengo para poder, por ejemplo, pues sí pedir asesoría? Entonces digo, soy un ciudadano a pie. Entonces hay una falsa idea de que el ciudadano de a pie, me refiero de a pie en el sentido de que no tiene que ver con el derecho y no tiene dinero, por ejemplo, dice, es que un amparo cuesta muy caro, es que un amparo es algo fuera de mi capacidad jurídica que no tengo, fuera de mi alcance monetario porque no tengo para pagar un abogado. ¿Qué puede hacer las personas que están abstraídas del panorama jurídico, que no tienen, digamos, medios económicos, para decir, yo quiero promover un amparo contra esta situación? ¿Cómo la gente puede acudir a una juzgadora de amparo como tú? Gracias por la pregunta, porque creo que nos encontramos actualmente en situaciones en las que de repente se ve lejana la justicia federal, y creo que no es así. En principio creo que les pondría quizá, partiendo del ejemplo que citas, ¿no? Creo que cualquier persona podría elaborar un escrito, incluso a mano, ¿no? Y dirigirlo a cualquier juez en materia administrativa. Aquí, en este punto, quiero destacar la importancia de los jueces de distrito en materia administrativa. Quizá es común hacer una relación entre un juez penal, pues quizá conoce de un delito, un juez laboral conoce de temas de trabajo, de un trabajador, de una empresa, un juez en materia civil conoce de alguna disputa, alguna controversia relacionada con un contrato, pero un juez administrativo quizá la sociedad se pregunta ¿qué harán este tipo de jueces? Claro. Y sobre todo con la palabra administrativa, quizá las personas pues lo ven como lejano, o sea, ¿qué es administrativo? Bueno, debo destacar que en efecto los jueces administrativos vemos temas que quizá inciden en ámbitos lejanos a la población de menores recursos, quizá como son los contribuyentes, las empresas, pero también los jueces administrativos vemos los actos de autoridad en materia de salud, los actos de autoridad en materia de migrantes, los actos de autoridad en materia de pensiones. Y entonces, en este caso del acceso a la salud, cualquier persona podría elaborar un escrito en el que de forma sucinta pudiera señalar: vengo a reclamar de este centro de salud el que se niegan a aplicarme una vacunación, soy de tal edad, este es mi contexto y creo que están violando mi derecho a obtener una vacuna, ¿sí? En esos casos, ya sea presentando un escrito o acudiendo a la defensoría, que ellos les prestan asesoría, porque en este caso la mujer trans, parte quejosa, acudió también con el auxilio de la defensoría. La defensoría pues es simplemente ubicar la dirección de las oficinas, en todo el país está la defensoría, y ellos elaboran las demandas. Ellos elaboran las demandas, les preguntan a las partes qué es lo que quieren demandar y resulta que la defensoría elabora un escrito así un poco más detallado, especializado, y es el que se presenta ante los juzgados y ya se le dará el turno, se elegirá qué juzgado, acorde al turno que tenemos, va a conocer del asunto. Pero incluso sin el apoyo de la defensoría, las partes pueden presentar un escrito de forma sencilla en el que quizá, si bien
puede no cumplir con los requisitos, los jueces estamos obligados, ante casos específicos, a requerirles y prevenirles incluso y hacerles la pregunta de ¿qué es lo que deseas? A ver, dime qué es lo que deseas reclamar. ¿Es un acto? ¿Es una omisión? ¿Existe un acto concreto? ¿Quién es la autoridad? ¿Cuál es la violación que estimas se está cometiendo en tu contra? Y nosotros, a partir de lo que nos manifiestan, también extraemos información y tramitamos un juicio y llegamos a emitir sentencias en las que ordenamos a las autoridades respeten el derecho humano que los quejosos quizá no bajo ese concepto estiman violado, sino en una forma más concreta, ¿no? Porque pueden decir, ¿cuál es el derecho que se ha violado en mi contra? Pues no me prestan el servicio de salud, no me dan un diagnóstico en el hospital, no me trasladan de hospital, no me aplican, no me dan el medicamento que corresponde. Me lo suministraban y han dejado de suministrarme el medicamento. Entonces, sí son muchos los casos, por ejemplo, en el tema de derecho a la salud, a los que nos enfrentamos como jueces administrativos, y me parece que son casos que son muy sensibles y muy cercanos a la población. También por este mismo aspecto del que yo mencionaba, el derecho a la salud es un derecho transversal, que si no gozas de él mismo, tampoco puedes gozar del resto de derechos que tienes, ¿no? Por la merma en el aspecto o en el ámbito físico y psíquico, obviamente te impide gozar con la mayor plenitud del resto de los derechos, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad debe de pensar que los jueces administrativos a nivel federal estamos sí para conocer de estos asuntos que son muy sensibles y que sí llegan a ciertos ámbitos de grupos vulnerables, y la verdad es que nuestra preparación y nuestra obligación sobre todo es suplir en muchas cosas y en muchos aspectos lo que las partes nos manifiestan. Somos, si bien no somos parte quejosa, pero somos un juzgador que nuestra obligación es tutelar derechos humanos. Entonces, bajo esa obligación, sí tramitamos un juicio en el que nos allegamos de pruebas, de constancias, de elementos suficientes para descubrir qué está pasando y para poder emitir una sentencia en la que, sí de manera objetiva, pero también bajo este tema de que puede haber actos discriminatorios por ciertas circunstancias que enuncia la Constitución en el artículo 1, pero que pueden ser más, ¿no? Esa no es una limitante, pueden ser más las circunstancias que se presenten ante una persona y que de alguna forma la autoridad les esté violentando. Muy sencillo. El ciudadano dice, no quiero acudir al amparo, hago un escrito, voy con el juez. Y si no quiero hacer un escrito, voy a la Defensoría Pública. Hay una Defensoría Pública en cada entidad federativa. Ciudad de México está en Bucareli, la central, que ahorita la titular es la magistrata Isia Cruz Parcero. Y voy con el defensor público, que él me elabora el amparo, y entonces a través de él es que se llega a esto. Pero además, cuando llego ante el juez, si soy un grupo vulnerable, como en este caso, que es una persona trans, tengo también la protección del juez de que si en algo me equivoco, me suple la deficiencia de mi queja, se llama así jurídicamente, me suple mis errores en la demanda, para el efecto de que tenga un acceso total a la justicia. Es algo realmente muy sencillo, que la gente piensa que está más alejado, más alejada las personas de la justicia federal. Realmente es algo muy sencillo, solamente es la difundir ese tipo de información para que tengan conocimiento. Y en este panorama es algo importante los asuntos que ha llevado la jueza. Por eso decía en un principio, ella es la primera que dio la suspensión para que en Acapulco pudieran llegar los víveres a las personas ante el panorama del huracán. Y entonces son determinaciones que impactan a nivel nacional. Y para cerrar un poco esta plática, jueza Celina, que ya nos dijiste en un contexto lo que es un juez administrativo, pero, por ejemplo, ¿qué asuntos, puede ser no en concreto, sino en general, te ha tocado conocer como jueza administrativa? Bueno, la verdad es que, reitero, a mí me encanta ser jueza administrativa porque sí vemos asuntos que son muy sensibles para la población, ¿no? Y incluso la población, los ciudadanos y los extranjeros, ¿no? Porque nos encontramos con asuntos de migrantes. Los migrantes, cuando son detenidos en las estaciones migratorias, acuden al juicio de amparo para solicitar que sean liberados, dado que no puede postergarse su detención por más de 36 horas, ¿no? Entonces son casos muy recurrentes, pero también vemos casos, por ejemplo, de personas de la tercera edad donde se les ha privado, restringido o suspendido totalmente el pago de su pensión.
Entonces, esos son asuntos en los que también sabemos que tenemos frente a nosotros a personas que no están recibiendo el único ingreso que tienen actualmente. Incluso en esos juicios normalmente se concede la suspensión cuando detectamos que había un derecho ya establecido y reconocido por la autoridad, y ya ante el desconocimiento de por qué se ha suspendido, bueno, pues otorgamos la suspensión para que reanuden el pago, dado que está claro que ya había sido reconocido ese derecho. Pero también nos enfrentamos, por ejemplo, a casos de adolescentes donde quizá las escuelas o estudiantes en las universidades, donde son quizá expulsados o sometidos a procedimientos sin que existan reglas claras, y resulta que están violentando su derecho a la salud. También nos encontramos, por ejemplo, hemos tenido casos en el que una institución de salud le negaba la atención médica a una pareja para un tema de apoyo para poder gestar un niño, y resulta que los parámetros de la institución tenían como limitante la edad de la mujer. Entonces, sí había ese tipo de atención médica, pero estaba restringida o limitada a que tuvieran 36 años máximo las mujeres. La quejosa que acudió al juicio de amparo tenía 39 años y no le prestaban esa atención médica derivado de su edad. En ese asunto igual se concedió el amparo para efectos de que sí se proporcionara la asistencia a esta pareja. Al final, incluso en ese juicio, se tuvo conocimiento de que ya la parte quejosa, la mujer, estaba embarazada. Entonces, bueno, sí son casos que quizá no son tan recurrentes, pero obviamente que nos enfrentamos a aspectos muy sensibles de la población que quizá en algún otro momento hubieran dicho: no creí que yo pudiera venir a un juicio de amparo a reclamar a la autoridad a través de ustedes y exigir que cumpliera con este acto, que cumpliera con esta perspectiva de apoyo a la mujer, de género, ¿sí? Entonces me parece que estos foros permiten a la sociedad que quizá está muy alejada de lo que es el derecho, de lo que son los abogados, darse cuenta que sí pueden acudir a los jueces federales y pueden lograr obtener actos de autoridad que se han negado o que por actos omisos, por abstenciones, no ha proporcionado y no ha atendido ciertos derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución. Y bueno, obviamente pues el derecho a la salud es importante, relevante, pero el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ¿sí? Los derechos de carácter social para las personas que ya tienen una pensión, las personas adultos mayores. También tenemos muchos asuntos de pensiones en donde las pensiones no contributivas, también donde hay actos en donde no se recibe la pensión, no se puede hacer el cobro correcto, la tarjeta está inactiva. Entonces, obviamente, las personas que acuden a esos juicios, imaginemos, si su único ingreso es la pensión no contributiva, obviamente, cuando se dice que no se puede llegar a un juicio de amparo porque es muy caro, me parece que hay que corregir esa perspectiva, esa imagen que se tiene, porque es incorrecta, porque tenemos muchos quejosos bajo ese contexto. Entonces, pues creo que es una idea equivocada, y estos foros, pues bueno, sirven para aclarar esos temas, ¿no? Y crear conciencia también en la sociedad de que el Poder Judicial, ¿para qué está creado, no? Pues claro, está creado para tutelar derechos, está creado para proteger esas normas que crearon los otros poderes. Entonces, pues esa es nuestra responsabilidad, ¿no? De tutelar, tener claro cuáles son los derechos que tienen y, ¿por qué no?, exigir su cumplimiento de parte de las autoridades. Y totalmente gratuito para las personas que carentes de recursos económicos, accesible también para ellas, y tan importante que si un juzgador indica o ordena una suspensión, se tiene que acatar o se comete incluso un delito. Entonces, esta labor es bastante importante de los juzgadores. Y pues, jueza Celina, por la persona trans, por los afectados en Acapulco, por las personas que han tenido pensiones que han sido pues limitadas por la autoridad, por los estudiantes y por todos los asuntos que has llevado, gracias por emitir una sentencia justa o varias sentencias justas. Y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación.